bienvenidos por estar aquí. Para mí es una alegría, como líder del movimiento de conciencia, tener este calor de pueblo en el día de hoy. Así que, como ya se había dicho previamente, vamos a tocar 3 temas: activismo comunitario con Emily Maldonado, Asamblea Constituyente con Joana Santiago y con Edwin Marrero, candidaturas independientes. Esto es un esfuerzo autodidacta de nosotros de educarnos y poder transmitir el conocimiento fuera del partidismo de una manera más sencilla para el beneficio del pueblo. Dicho esto, vamos a hacer los 3 temas lo más corrido posible, y después que terminemos los 3 temas, entonces para el beneficio de los que estamos aquí, entonces haremos preguntas y respuestas. ¿Ok? Hacemos eso al final para que los 3 temas puedan ser productivos y no tengan interrupción, para el beneficio de la audiencia que están en las redes. ¿Ok? Así que dicho eso, gracias por estar aquí y espero que les agrade este esfuerzo. Hola, saludos, mi nombre es Emily Maldonado, soy parte del movimiento de conciencia, como todos pueden saber. Lo mío es más bien hablarles en arroyo habichuela. Soy profesional de la salud, pero me encanta hablar en arroyo habichuela para que la gente pueda comprender más de lo que se trata el asunto. El activismo comunitario, ¿verdad?, se puede definir como cualquier movimiento de tipo social. ¿Sabe? Esto es colectivo. Esto se trata de erradicar, ¿verdad?, de uno tener como prioridad las bases de fiscalización del gobierno. Lo que vamos a centrarnos siempre es en lo político, económico, religioso, ecológico, porque son cosas que afectan nuestro entorno comunitario. ¿Por dónde comenzamos? Por la comunidad. Como dicen por ahí, ¿verdad?, nadie puede arreglar la vida ajena si no tiene la propia vida resuelta. O sea, uno no puede ir por el mundo exigiéndole a los políticos en otros lugares cuando en nuestro propio municipio está todo bajo caos. No sé si me siguen. Proponer soluciones y lograr cambios que resultará solución problemas, inquietudes y conflictos en la vida de esta comunidad. O sea, necesitamos líderes comunitarios. Ahí es donde comienza la gestión. Ciertamente el activismo agrupa un conjunto de personas que se reúnen, ¿verdad?, fiscalizan, buscan. Se supone que los municipios, ¿verdad?, dan cada año fiscal fondos para mejoras de la comunidad. Están llegando esos fondos por año fiscal y nadie los está fiscalizando, valga la redundancia. ¿Por qué estamos en ese proceso? Por ausencia de líderes comunitarios. ¿Quién hace las denuncias, gente? No hay personas haciendo denuncias porque todos estamos enfocados en el miedo, en que nos van a carpetear esto y lo otro, y sabemos que esto es una realidad social. A través de la historia, el activismo comunitario ha sido clave en la preservación de la cultura, convivencia y creación de los lazos fundamentales para desarrollar la economía nacional. Hacer de la comunidad una forma de vida autosustentable y que enfrente el sistema con conocimiento para lograr un bienestar colectivo. Si nosotros estamos en una comunidad, las comunidades no suelen ser tan grandes, las comunidades suelen ser pequeñas. Estamos divididos por barrios. La intención es identificar líderes pasivos. ¿Qué son líderes pasivos? Estas personas, pues, que no necesitan ir a gritar o a pararse frente a un público a hacer exactamente lo que yo hago. Hay líderes pasivos que van, indagan en el municipio, preguntan para qué cogieron estos fondos, ¿sabes? Van, si necesitan con los alcaldes, luego esta persona le comunica a la comunidad lo que sucede. Todos somos responsables por las comunidades donde residimos, crear un ambiente de igualdad y oportunidades, colaboración y convivencia que fomenten respeto y empatía. Estamos perdiendo el respeto y la empatía dentro de las comunidades por culpa de la misma politiquería. ¿Me explico? El camino necesita reparación, pero vienen a final de cuatrenio y le llevan a usted brea en la casa de usted a su marquesina.
¿cómo usted cree que se va a sentir las demás personas en la comunidad? Se van a sentir discriminadas. ¿Por qué? Porque sabemos que están siendo selectivos. Utilizan más los fondos durante ese año fiscal, 4 años corridos, para después a final de elecciones venir a identificar las comunidades de sus propios partidos, a los que ellos mismos van y, como dicen, tiramos brea y así tapamos el roto, para buscar votantes. Para eso es lo único que ellos llegan a las comunidades. Por eso necesitamos líderes que identifiquen lo que sucede en las comunidades, para entonces educar a la población en general de esa comunidad, empoderarlos y que exijan. Si nosotros exigimos a tiempo, no necesitamos irnos a gritar, no necesitamos discutir con un alcalde ni ponerlo en evidencia, solamente le estamos exigiendo que hagan su trabajo. Vamos a continuar. Organización comunitaria, situaciones que afectan a una comunidad: la vivienda, los servicios, infraestructura, convivencia, economía local y derechos y responsabilidades. Sabemos lo que está sucediendo con vivienda. Pues para el que no lo sepa, no hay propuestas de vivienda, simplemente están llegando unos fondos que son limitados, no son ilimitados, son limitados, tienen un límite de uso. Con estos fondos ellos están tapando cosas que se robaron de años fiscales anteriores. Estos fondos vienen dirigidos por desastre de huracán María, por los famosos terremotos que fueron reportados y que continúan, y por el tiempo pandémico. Se supone que ninguno de esos 3 fondos sean utilizados para algo que no sea para ese asunto. ¿Qué ellos están haciendo? Están cogiendo el dinero de esos fondos y lo están utilizando ahora porque tienen el FBI detrás. Y hay que reparar lo que no se reparó. Tuve antier yo una discusión con un señor alcalde, ¿verdad? Discusión aquí, vamos, entre, como les estoy hablando a ustedes, lo que pasa es que cuando uno pues exige lo que le corresponde, pues ya uno se pone agresivo, ya uno se pone intolerante para muchas personas, pero no, realmente lo que uno está haciendo es exigiendo la verdad y con respeto. Estaba yo teniendo esta discusión con él por esto mismo, porque cogen y te dicen que los caminos se embrean por fases. Por fase, pues ¿dónde está la primera fase si brincaste a las 5? ¿Qué pasó con la fase 1, 2, 3, 4 que yo no la veo? Porque la ruta yo la paso, porque no somos ciegos, porque los mismos periodistas que hacen las noticias a favor de las grandes empresas y cambian, manejan la opinión pública, saben que cogen los rotos, que también en sus comunidades, a menos, ¿verdad?, que sean adinerados y esos son otros 20 pesos, pues ahí hace falta empatía, Vamos, seguimos. Los derechos que tenemos los tenemos que exigir, porque esa era la última parte ¿verdad?, de la presentación como tal, del slide. Voluntad de colaboración. Necesitamos tener una comunidad abierta, dejar los bochinches, vamos, hay que dejar los bochinches, como uno dice por ahí, porque si nosotros no tenemos esa unidad entre vecinos, por ahí es donde se comienza. Si nos vamos, como les dije, en el hogar, no podemos, ¿verdad?, intentar arreglar otro hogar si el de nosotros no está bien arreglado, ¿verdad? Tenemos que comenzar a saludar a los vecinos que nunca vemos. Esa es la primera intención, esa es la actitud de empatía correspondiente en estos momentos. Comenzar a conocer nuestros vecinos porque son los que están ahí en caso de huracán, en caso de terremoto o en caso de pandemia. Determinar líderes, siempre hay líderes. En mi comunidad habían 2 grandes líderes que estaban citadas para aquí hoy, no sé por qué no han llegado, a lo mejor pues se perdieron en la dirección porque no son de esta área, y ellas me enseñaron a mí, o sea, las conocí antier y ellas me dan cátedra a mí, porque ellas hacen eso, liderazgo pasivo. Ellas van, entran en el municipio, preguntan, mira los fondos de esto porque el camino no está, ¿entienden? Eso es proactivismo,
Eso es lo que tenemos que adaptar. Definir necesidades específicas. Sabemos que las casitas de aquel todavía tienen el toldo. Pues uno indaga, ¿verdad? Sin ser presentado, ¿verdad? Uno indaga, mira, ¿qué será? Porque todavía tiene la casita con el toldo. A veces por un solo papel. Que no pudieron conseguir exactamente porque las agencias estaban cerradas en medio del desastre. Y por culpa de un papel no lograron tener su techo como debieron. ¿Y qué hicieron con esos fondos? Pues, porque no se ve nada. Que ellos expliquen dónde están esos fondos si es que no se los robaron. Definir necesidades específicas, servicios esenciales de seguridad. Casi nunca hay agua y luz en los barrios. Por ejemplo, yo vivo en zona de la montaña, donde tenemos las Delicias, que es un cuerpo de agua impresionante, donde Ciales fue calificado como la mejor agua que puede existir en todo Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que nunca sale por el grifo, uno abre, y no hay agua. Luma, ¿qué hizo Luma? Pues esas son preguntas que la comunidad tiene que hacerle dentro del municipio con el señor alcalde, llevarle las cosas por escrito. Establecer agendas de trabajo mensual. Esto no es que todos los días vamos a estar encima de las cosas, ¿verdad? Porque trabajamos, porque no estamos en ese tiempo de estar, ¿verdad? Tenemos cosas que hacer. Pero por lo menos la comunidad se puede reunir una vez al mes, conseguir un teléfono, abrir WhatsApp, comunicarse entre ellos. Mira, yo vi que aquello, allí se formó un roto, hay que montarle presión al municipio, porque yo puedo entender que yo puedo cogerle mi dinero para reparar un roto o dos, pero yo no puedo coger mi sueldo para ir por el mundo haciendo el trabajo de carretera, porque eso sería injusto. ¿Para qué están? ¿Para qué entonces recaudan contribuciones? Vamos a seguirlo. Resolviendo conflictos, intereses particulares, influencias político-partidistas, creencias y tradiciones individuales. Si seguimos con la mentalidad de la arriba la palma y arriba la pava, entonces estamos divididos. ¿O no? ¿Qué nos divide? Un color. Porque somos humanos. Y en tiempos de desastre para el huracán María, el que teníamos era el popular, el PIB, el PNP, el ateo, el religioso, el que apareciera y nos brindara el servicio o nos ayudara. Pues tenemos que cambiar esa mentalidad. No nos podemos ver como una clasificación. Somos puertorriqueños que tenemos que luchar por Puerto Rico, comenzando por las comunidades. Tenemos que tener respeto, gente. Mira, ayer, voy a hablar, ¿verdad? Se me va a salir un poquito el tema, pero esto es rapidito. Ayer yo vi que nosotros estábamos en una fila y en su mayoría pues eran personas estadistas mayores de edad, ¿verdad? Que ya pues tienen un ideal y hay personas que por más que tú le hables, yo amo a los envejecientes que nos siguen. Yo los amo porque son personas que aparte de que se criaron bajo una ignorancia, porque hay que decirlo con respeto, sí, nos criaron bajo una ignorancia crasa, ellos aún se educan, intentan compartiendo los videos, educar a la generación que quiere escuchar. ¿Queremos escuchar? A veces no, porque ayer yo vi como un señor militar estaba empujándonos cuando supo quiénes éramos. Intentó empujar al mismo personas que no estaban en su forma de pensar, o sea, que porque no soy estadista, porque no soy estadolibrista, pues vamos a empujarnos, vamos a seguir en esa actitud. No podemos, somos comunidad, somos puertorriqueños primero. Asamblea Constituyente le toca a nuestra compañera, así que les voy a dejar el mensaje aquí y bien claro. Nosotros tenemos que hacerle pushing, hablando como ellos, hacerle pushing a los alcaldes y a los representantes de cada pueblo. Si no hay alguien en la comunidad dispuesto, que usted sea esa persona. Yo me atreví. Yo estoy carpeteada en el mismo lugar, ¿verdad? Del área donde yo trabajo. Pero como yo no vine a faltarle respeto a nadie, ni a dañar a nadie, sino que yo vine a fiscalizar lo que yo veo que por ley nos corresponde, pues entonces nos van a tratar mal. Vamos a dejar ese miedo. Seguimos. Gracias, Emily. Gracias por la presentación. Bueno, pues
oportunidad. Sí. Ok, y dando un preámbulo antes de comenzar el tema, aquí es donde se nota la importancia que tiene el poder del pueblo y que ahora es que el pueblo está comenzando a entender cuál es su poder. Y el poder se ejerce a través de una asamblea constituyente, que es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. Espero que les guste, ¿verdad?, lo que vamos a estar hablando. Este concepto de asamblea constituyente básicamente tiene una base en el derecho internacional. En la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se logró un acuerdo, que es el 15-14-15, que espero que todos ustedes tengan la oportunidad de leerlo después de esta presentación, del 14 de diciembre de 1960, y el cual Estados Unidos estuvo de acuerdo. Básicamente lo que dice esta resolución es que todos los pueblos del mundo han proclamado reafirmar la fe en los derechos fundamentales, la dignidad de la persona humana y promover el progreso social en un concepto de libertad. ¿Ok? Y cuando hablamos del concepto de libertad, aquí en Puerto Rico todos sabemos que la simple palabra libertad ya es causa de desprecio en el pueblo, ¿cierto o falso? Eso es lo que nos han enseñado. Pero sin embargo, esto contrasta mucho con el reconocimiento internacional y mundial de que la libertad es un derecho inalienable. Así que nosotros tenemos que ir empezando a reeducarnos y reeducar a otros que el concepto de la libertad no se le puede tener miedo, porque es un derecho que tenemos como seres humanos, como comunidades y como países. Y el convencimiento de que el colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social y cultural y económico de los pueblos dependientes y también atenta contra su paz en comunidad. ¿Cuáles son los incisos más importantes? Se afirma que los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas, recursos naturales, sin prejuicios de las obligaciones resultantes de la cooperación económica internacional. Los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y la integridad de su territorio nacional. Se proclama solemnemente la necesidad de poner rápida e incondicionalmente el colonialismo en todos los territorios, en todas sus formas y manifestaciones. Díganme ustedes si el ELA no es una manifestación de colonialismo ya comprobado, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿qué estamos diciendo con esta resolución? Que nosotros tenemos un derecho inalienable a la libertad, a la soberanía, a determinar cuál es nuestro futuro gobierno, cómo queremos disponer de nuestro territorio. Es nuestro derecho. Y los derechos se toman y se ejercen, no se ruegan. Vamos a hablar también de los incisos más importantes. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente a la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Gente, Estados Unidos estuvo de acuerdo con esto para la fecha en que esto se aprobó. ¿Por qué no cumplen? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle al Congreso, y para eso nosotros fuimos ayer, precisamente para defender ese derecho inalienable. Todos los estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás estados y el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos, y nuevamente hay que decirlo, de la integridad territorial. Lo que nosotros tenemos como Constitución es básicamente lo que nos dicen, que somos Estado libre asociado, que es obviamente un estado de coloniaje, y es un nombre que simplemente es un nombre, un título para un engaño. Pues la Constitución de Puerto Rico, nosotros todos como puertorriqueños tenemos que abrir los ojos, porque la Constitución no es tal cosa, simplemente que pusieron ese nombre para un documento descriptivo de lo que es las relaciones de negocio de un país y su colonia. Nada más. ¿Qué quiere decir eso, gente?
que todos estos años, desde los años 50, hemos estado bajo la falsa impresión de que Puerto Rico tiene una constitución. Y lo que tiene es un documento que detalla cómo es que Estados Unidos maneja la colonia o la administra. Punto y se acabó. ¿Y cómo nosotros probamos nuestro punto? Número 1, nuestra constitución no nos protege de unas leyes parecidas a las leyes 20, 22 y 60 que permiten que hayan personas del extranjero que tengan triple exención contributiva. Una constitución robusta protege a los pueblos de su gobierno porque emana del poder del pueblo. ¿Nuestra constitución nos protege de las leyes 22 y 60? No. ¿Nuestra constitución nos protege de la corrupción en el gobierno? No. Además de eso, si ustedes leen la constitución, ustedes se van a dar cuenta que el pago de los bonistas va por encima de las necesidades de un pueblo. ¿Eso se llama una constitución? No, ¿verdad que no? Por ahí es que vamos abriendo los ojos y entendiendo que nosotros estamos muy atrás de tener un gobierno como el que nosotros nos merecemos. Vamos a hablar entonces un momentito de la resolución 748 y la tenemos que poner aquí porque luego de que sale la resolución 15, 14 y 15, sale la resolución 748 de la ONU en 1952. Y esta resolución fue en una Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se exime a Estados Unidos de rendir informes sobre el progreso de Puerto Rico hacia un gobierno autónomo. La resolución se aprobó afirmando en 1952 con el Estado Libre Asociado que el pueblo de Puerto Rico había alcanzado gobierno propio. ¿Eso es cierto o es falso? Falso, ¿verdad que lo entendemos ahora de lo más bien? Estados Unidos entonces, en aquel entonces, informó a la ONU que Puerto Rico debía ser eliminado del listado de colonias. ¿Y por qué? Porque éramos libres en cultura, idioma y deporte, pero fíjense que no así en jurisdicción de territorios. Correcto, excelente observación. Ni política ni económicamente. Así que llegamos a la conclusión de que el estatus que tenemos es un colonial y que por lo tanto ese documento que decimos y llamamos constitución no lo es. No lo es. Y eso para muchos de nosotros fue un shock, ¿verdad? Porque tú vas a la escuela, vas a la universidad y siempre piensas que hay una constitución. Y cuando tú empiezas a ser autodidacta y empiezas a estudiar por tu cuenta, te enfrentas con la bofetada de la verdad de que nos han engañado como pueblo todos estos años. Más de un siglo, gente, más de un siglo. Así que Herrera lo que hizo fue que nos dejó en un limbo jurídico internacional, porque aunque alegadamente habíamos alcanzado gobierno propio, los intereses en las Naciones Unidas siguen representados y establecidos por Estados Unidos. Así que, ¿de qué estamos hablando, verdad? Es un engaño. Somos colonia y tenemos que resolverlo. Claro que sí. El poder absoluto lo tiene el pueblo a través de una asamblea constituyente. Sé que las letras están un poco chiquitas, así que lo voy a leer para beneficio también de la gente del live. Los congresistas en Estados Unidos están tratando de emitir una ley para la resolución del coloniaje, pero el Senado ya advirtió que no hay cabida para esa resolución. Cada estado de Estados Unidos son soberanos, ¿ok? Y esto lo queremos decir porque muchas de las personas que a veces nos ven confunden toda esta situación de la Asamblea Constituyente con izquierdistas, comunistas, pelú, para acá, para allá. No, gente, no es eso, no es izquierdismo. Es que simplemente aquí hay unos derechos internacionales que se están clasificando por nuestro sistema colonial como de izquierda y comunista porque no les conviene que el pueblo entienda que tiene un poder a través de una asamblea constituyente. ¿Ok? Y es importante entender para aquellas personas que sean estadistas que todos los estados en Estados Unidos tienen su constitución y cuando sea necesario tienen el derecho y ejercen su derecho a tener una asamblea constituyente. Si queremos ser estado, pues esto es una de las cosas que nosotros tenemos derecho. ¿Por qué no se le ha dado la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a tener una asamblea constituyente?
Porque aquí hay muchas personas que están tan y tan conscientes de su identidad nacional que entonces le tienen miedo, ¿verdad?, a un cambio de sistema y a un levantamiento de pueblo. Y eso es lo que nos ha mantenido bajo la sombra de la jurisdicción territorial de Estados Unidos. ¿Ok? Bien, sé que es un poquito complicado, tuvimos problemas para ver el video, pero sí me gustaría al final, cuando ya terminemos todo, para no permitir que la computadora nos falle. Esta señora que está aquí, ¿la conocen? Sí. Alexandria Ocasio. Sí. Ella fue entrevistada por Bianca Graulau, la entrevista está en inglés, donde Bianca le pregunta si cuando ella fue al Congreso, ella hizo una negociación para que Puerto Rico no ejerciera su deber ministerial de una asamblea constituyente. Lo negoció. Sin embargo, cuando Bianca le pregunta si todavía piensa que la asamblea constituyente es una solución real, ella dice que sí y que la apoya. ¿Cómo es posible que una congresista que se hace llamar representante de los puertorriqueños en Nueva York y aquí en Puerto Rico haya negociado el poder absoluto de una asamblea constituyente y permita que se haga un plebiscito donde todos aquí sabemos y todos en casa sabemos que no se va a hacer nada después de otro plebiscito más? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible que esa señora sencillamente negoció nuestro poder? ¿Alexandria Ocasio nos representa? No. No me representa. No nos representa. Entonces, vinieron ayer los congresistas diciendo que iban a tener la oportunidad para que el pueblo se exprese. Nosotros fuimos allí a hablar de esto. Pero ellos no nos dieron la oportunidad. Pues entonces, ¿cuál es el miedo? Nosotros tenemos el poder. ¿Cuál es el miedo? Alexandria Ocasio, tienes que cambiar esa postura y tienes que ahora exigirle al Congreso donde tú negociaste que no teníamos poder, porque aquí todos sabemos ya que tenemos poder. Y te exigimos a ti que vayas al Congreso y digas que el pueblo de Puerto Rico quiere la Asamblea Constituyente. Ok, gente, aquí yo les quiero leer, porque esto es historia, y se lo voy a leer con calma, ¿verdad? Porque yo sé que la foto no se ve muy bien. Rexford Guy Tocqueville fue un economista estadounidense nombrado gobernador de Puerto Rico por 5 años. Fue el último norteamericano en gobernar la colonia. Y en su libro titulado The Stricken Land escribió lo siguiente. Escuchen bien. Esto es lo que el colonialismo era e hizo. Distorsionó todos los procesos normales de la mente. Hizo mendigos de hombres honestos. Y la ayuda del Congreso era algo que hacía que Puerto Rico mendigara. Y en las formas más duras y repugnantes, como lo hace el mendigo en los escalones de la iglesia. Ese fue el crimen real de los Estados Unidos en el Caribe. Hacer de los puertorriqueños algo menos que los hombres que nacieron para ser. Y eso no lo dijo un puertorriqueño, lo dijo un estadounidense. Una persona que fue gobernador de Puerto Rico en su tiempo y que se dio cuenta del daño irreparable que le estaban haciendo a nuestra patria. Reflexionemos en eso, gente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre con qué se come la Asamblea Constituyente, ¿verdad? ¿Qué es lo que envuelve, ¿no? Porque estamos en los conceptos de por qué es importante. Ahora es cómo se hace. Así que según el diccionario hispánico de la Real Academia Española, una Asamblea Constituyente se define como el cuerpo legislativo elegido o convocado que se integra con el fin de establecer la constitución política de un Estado o disponer alguna reforma constitucional. Así que para cumplir con este objetivo, la Asamblea Constituyente debe estar conformada por representantes que son elegidos por los ciudadanos, quienes en representación del pueblo asumen la tarea de redactar una constitución. ¿Ok? Esto es un derecho de toda nación, como ya hemos hablado, y la constitución que nosotros tenemos, porque lo tengo que repetir varias veces, ¿verdad? Porque lo tenemos
tenemos que entender, sobre todo para las personas que están en las redes, nuestra Constitución es una ley orgánica que se llama Relaciones Federales, lo que quiere decir que es una organización administrativa de la colonia. Gente, nosotros lo que tenemos es un documento descriptivo que le pusieron un título de Constitución, pero no lo es. Así que nosotros necesitamos empoderarnos para que tengamos realmente una Constitución. ¿Y para qué sirve una Asamblea Constituyente? Una Asamblea Constituyente debe verse en el contexto del proceso completo de elaborar nuestra Carta Magna. Aborda la estructura de gobierno, relaciones entre entes gubernamentales y el pueblo, relaciones entre comunidades, como nos habló Emily, establece derechos fundamentales y asegura la democracia de un país. ¿Cuáles son los objetivos de una Asamblea Constituyente? Bueno, lo primero es elaborar la Carta Magna. Segundo, reconciliación entre grupos que han entrado en conflicto. Como hablaba Emily en su intervención anterior, muchas comunidades se habían separado por ideales políticos. El Puerto Rico entero está separado por estatus sociales. Te miran y te evalúan por tu apariencia física o por dónde vives o en el barrio en donde estás, o si eres el líder o no eres el líder, o si eres más bravo o menos bravo, ¿verdad que sí? Esas son divisiones y microdivisiones en la sociedad. Pues la Asamblea Constituyente tiene el fin de poner un alto y hacer una reconciliación a nivel nacional. Fortalece la unidad nacional, por supuesto, empoderamiento de la ciudadanía y su preparación para participar en la vida pública, así como el ejercicio y protección de sus derechos. Se elabora en torno a objetivos y valores nacionales, ampliación de la agenda para el cambio y la economía nacional, promoción del conocimiento y respeto por los principios del constitucionalismo y fortalecimiento de la legitimidad de la búsqueda de acuerdos y de la propia Constitución. Gente, no es otra cosa más que unirnos todos juntos por el bienestar colectivo de un país y básicamente con una Constitución robusta, proteger al pueblo de un mal gobierno, brindar paz y tranquilidad y justicia social. ¿Cuántos de nosotros estamos hartos de protestar en la calle? Yo soy una. Y yo levanto la mano. Yo soy una que lo paso en la calle. Gente, el sudor cansa. ¿Verdad que sí? El coraje de estar en una protesta y llegar a tu casa y decir, ¿y ahora qué? Se resolvió. ¿Verdad que sí? Así que protestar es una parte de hacer presión. Esta es mucho más completa porque envuelve nuestra capacidad mental, física, emocional y de voluntad de pueblo, de hacer algo que realmente quede plasmada esa voluntad de pueblo y que realmente podamos decir, tenemos una Constitución que nos protege de la corrupción. Si ustedes leen la corrupción, en ningún lugar dice cuáles son las consecuencias de tener un político corrupto. No lo dice. Nosotros lo podemos incluir. Bien, ¿qué tiene que ocurrir para llevar a cabo una asamblea constituyente? Porque ya estoy segura que todos lo entendemos, ¿verdad que sí? Bueno, tiene que haber educación y entendimiento del pueblo. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Nos hemos comido cuantos documentos hay para poner esta información para ustedes, porque es parte del proceso de que la gente comprenda, ¿verdad? Que es necesario educarnos. No tenemos que ser abogados, no tenemos que ser doctores ni ingenieros, tenemos que tener voluntad de aprender. Eso es todo, eso es todo. El pueblo y los políticos tienen que colaborar en el proceso y esta es una de las partes más difíciles porque obviamente la política está envuelta en el proceso de una asamblea constituyente y eso no es solamente para Puerto Rico, eso es a nivel mundial, porque todos los países están organizados y tienen su gobierno, así que obviamente el gobierno tiene que estar envuelto. Lo que nosotros tenemos que hacer es la presión debida para que la voluntad del pueblo sea la que predomine sobre la voluntad político-partidista, ¿ok? Y hay que hacer negociaciones para determinar representaciones en todos los sectores.
Ok, vamos a hablar un momentito acerca de los sectores. Aquí tenemos que tener mucha voluntad de colaboración. Gente, esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana, esto puede tomar hasta décadas en hacerse, pero va a depender mucho de la educación de los que estamos aquí. Imagínense ustedes que ustedes impacten 100 personas cada uno con lo que aprendieron hoy y que los que están en el live me impacten 100 personas con esta información. ¿Cuán grande va a ser el efecto educativo que tuvimos hoy? Muchísimo, ¿verdad que sí? Y esos 100 que usted educa a otros 100 y así aceleramos el proceso. ¿Está bien? Ejemplos de sectores. Bueno, los sectores se van a dividir también por líderes, porque esto hay que hacerlo de forma organizada. Así que hay representantes de servidores públicos y empresas privadas, porque la empresa privada también tiene una participación. Las pymes, ¿saben lo que son las pymes? Las pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Los ambientalistas y los desarrolladores, los sectores conservadores y liberales, los barrios, urbanizaciones y residencias rurales, estudiantes y profesionales de todas las áreas, representantes de pueblo en la parte laboral, de salud, de seguridad, transporte, educación, vivienda, familia, etc. Así que todos tenemos cabida para participar, absolutamente todos. En Puerto Rico, una asamblea constituyente va a fomentar unas soluciones. Número 1, porque establece la identidad nacional y nuestros valores puertorriqueños. Díganme ustedes, aquí todos nos sentimos boricuas. Esta es nuestra identidad, esta es nuestra casa, este es nuestro país. Y es nuestra el derecho de tener una constitución robusta, ¿verdad que sí? Sí. Pues eso es parte de la solución. Una declaración de principios básicos de gobierno, en nombre y territorio del Estado, la ciudadanía y franquicia. Gente, me voy a parar aquí sobre la ciudadanía, porque este es otro de los cucos que tenemos. Ay, si nos vamos independientes, perdemos la ciudadanía y no podemos ir aquí y allá. ¿Y qué hacen los demás países cuando visitan Estados Unidos de vacaciones o se van a vivir? ¿Qué hacen? Cada cual tiene su pasaporte, cada cual tiene su ciudadanía. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Nosotros somos ciudadanos puertorriqueños y podemos tener una ciudadanía tan válida como la de Perú, como la de Brasil, como cualquier otra que también tienen derechos y libertades de salir a cualquier otro país de vacaciones o hacer lo que quieran hacer. Inclusive nosotros tenemos la responsabilidad de luchar y trabajar en un sistema colaborativo para dejar la dependencia y dar paso a la autosustentabilidad de nosotros como individuos, de nuestros hogares segundo, nuestras comunidades tercero, y así vamos expandiendo hasta que todo Puerto Rico es autosuficiente. ¿Verdad que sí? Pues eso lo podemos lograr, ¿por qué no? Aquí no puede haber miedo. También vamos a tener derechos fundamentales y humanos. Y ustedes saben que nuestra Constitución lista someramente la vida digna del puertorriqueño en la sección 20 de la Constitución. Pero nosotros podemos establecer una lista de derechos fundamentales como puertorriqueños, como por ejemplo, que el derecho a la vivienda sea fundamental para nosotros primero y el extranjero después. Y que no haya exenciones contributivas para unos extranjeros y nosotros que tengamos que estar hasta aquí pagando crimen. Pues nosotros podemos poner eso en la Constitución de nosotros. Ahora mismo, ¿por qué hay leyes 22 y 60? Porque la Constitución nos provee para defendernos de eso. Y entonces aquí estamos siendo desplazados y tenemos gentrificación. Pues gente, eso lo podemos resolver con la Asamblea Constituyente. ¿Verdad que sí? También hablamos de derechos sociales, como en la educación y la salud. Los controles económicos, como cómo se manejan los bonos y la deuda. Si ustedes leen la Constitución, ustedes van a llegar a la conclusión que la deuda va primero. Y nosotros, pues, y por eso ustedes ven que recortan de aquí, recortan de allá, y cuando nosotros venimos a ver, no hay papeles en las escuelas, los maestros no tienen materiales y tienen que estar
haciendo de tripas corazones en las escuelas, ¿verdad que sí? Porque no hay fondos, porque había que pagarle a los buitres primero, pues la Constitución lo permite. Que ya no quisieran ni llamarle Constitución, el texto descriptivo de relaciones de negocio de Estados Unidos con Puerto Rico. Ese es el título, no es Constitución. También se trabaja con la legislatura o parlamento. Estableceríamos la estructura. ¿Alguien se acuerda aquí de aquel referéndum bicameral o unicameralidad? ¿Quién se acuerda de aquello? ¿Qué pasó con qué? ¿Cuál fue la voluntad del pueblo? La unicameral, ¿verdad? ¿Le hicieron caso? No. ¿Por qué? Porque éramos poquitos. Además de que éramos poquitos, nosotros no tenemos una constitución robusta que diga que no importa la participación, lo que diga el pueblo es lo que va. ¿Y qué pasó? Hicieron lo que ellos quisieron. Todavía es la hora que estamos esperando la unicameralidad. Para la gobernación pasó eso, Así mismito es. ¿Verdad que sí? Y ahí tenemos un gobernador del 32%. ¿Verdad que sí? Bueno, pues todo eso lo resolvemos con la Asamblea Constituyente. Porque si nosotros establecemos la Constitución, vamos a decir, no, es que esto es así. Y una vez está plasmado ahí, eso es la voluntad del pueblo, lo tienen que respetar. Pero ahora mismo ellos hacen leyes adicionales porque la Constitución provee para eso, porque tiene tantas lagunas que entonces hacen con nosotros lo que les da la gana. Esa es la realidad. En cuanto al jefe de Estado, lo que estábamos hablando ahora mismo, el método de selección, poderes, mandatos y límite de término. ¿Ves? Todo eso lo podemos decidir. Y el gobierno, ¿qué vamos a hacer con nuestro gobierno? ¿Qué queremos? Un sistema parlamentario republicano, con reglas de formación, responsabilidad y poderes. Otra de las cosas que nos resuelve la Asamblea Constituyente. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos escuchado del poder judicial designado por políticos? ¿Y por qué pasa eso si tenemos 3 ramas de gobierno y en las elecciones elegimos legislatura y elegimos la rama ejecutiva? ¿Qué pasa con la rama judicial que se quedó en el limbo? Porque entonces ellos se reservaron esa para ellos entonces meter a sus jueces para que cuando ellos cometan actos de corrupción, mira, tú me debes el puesto para el cual yo te nombré, mira a ver cómo me sacas de aquí. Y entonces por eso es que hay impunidad. Pues con una asamblea constituyente nosotros podemos decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante nosotros vamos a elegir a los jueces. Gente, la inmensa mayoría de los estados en Estados Unidos eligen a sus jueces. Y si aquí hay gente estadista que me está viendo por las redes y nos queremos parecer a Estados Unidos, pues ¿sabes qué? Esto hay que arreglarlo. Igual que hay que arreglar lo que es el paraíso fiscal. Igual que hay que arreglar la impunidad de la corrupción. Porque nosotros tenemos derecho a través de una asamblea constituyente a determinar cuáles son las penalidades como pueblo. Claro que sí. El gobierno nacional, determinar los poderes centrales o delegados, el gobierno local o municipal, disposiciones para referéndum y elecciones. Y aquí me quiero detener un momentito simplemente para hacerle un comentario de las elecciones. En el 2020, gente, hubo tanta y tanta corrupción a través de reglamentos que hicieron en la Comisión Estatal de Elecciones, que no tuvimos ni siquiera la oportunidad de referirnos a una constitución que nos albergara para tener representación en la Comisión Estatal de Elecciones para candidaturas independientes. Ellos hicieron sus reglamentos y nos dejaron fuera. Y ahorita cuando hablemos de las candidaturas, aquí Edwin les va a explicar un poquito más, porque tuvimos esa experiencia durante el 2020, fue bien sacrificado, bien cuesta arriba, y básicamente un apagón y ganó Pierluisi, con un 32%. Pero si nosotros hacemos una asamblea constituyente y tenemos una constitución robusta y vemos que hay una violación de esa constitución que es la voluntad del pueblo y hay penalidades, esto lo podemos minimizar o sencillamente detener en su totalidad. Son oportunidades que tenemos, ¿verdad que sí? Bien. También estamos hablando de las instituciones de la cuarta rama o rama de integridad, como por ejemplo lo que es la comisión electoral, cómo se maneja la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros podemos poner eso en la Constitución también para evitar corrupción electoral. Claro que lo podemos hacer,
Por eso es que ellos no quieren que tengamos asamblea constituyente, porque ellos saben que nosotros podemos exigir eso. Y ahí se les va la vida. Se les acaba la fiestecita corrupta de las elecciones. Pero nosotros tenemos esa oportunidad. Seguridad. Se habla del comandante en jefe y cualquier restricción al poder militar. Otras disposiciones diversas que pudiéramos considerar serían disposiciones especiales para grupos, leyes o instituciones lingüísticas. Gente, ¿cuántas veces nuestras personas que tienen alguna situación de que no escuchan, no solamente estamos hablando de personas sordas, estamos hablando de personas que perdieron su visión después de nacidos, ¿verdad? Y que no escuchan, personas que son ciegas? ¿Dónde está la inclusión de esas personas para su lenguaje y entender los procesos de gobierno? Cuando una persona visita una entidad gubernamental, un ciego, no puede valerse por sí mismo porque no hay braille. Eso es injusto, ¿verdad? Y eso es exclusivo. Pues entonces nosotros a través de la Asamblea Constituyente podemos determinar que toda agencia de gobierno tiene que incluir a esos grupos, ¿verdad? Igual que se incluye con la ley ADA a los que tienen incapacidad física. ¿Cierto o falso? ¿Y qué pasa con estas otras personas de la población que no le damos oportunidad para comunicarse? Que no rogamos el derecho, porque el derecho es rogar. Exactamente, así mismo. Procedimientos de modificación de la Constitución es otra de las cosas que habría que determinar. El calendario de ejecución y transición. Esto es lo que quiere decir, gente, básicamente es que nosotros vamos a determinar cómo, cuándo, dónde y el proceso de cómo se enmienda la Constitución una vez aprobada. Y eso ahora mismo, el documento que tenemos no lo dice. No lo dice. Aquí nunca hemos tenido una asamblea constituyente de pueblo. ¿Por qué hemos fallado? Primero, el gobierno a lo largo de los años nos ha separado de procesos políticos para dividirnos en colores, vecindarios, barrios, urbanizaciones, creencias, estatus sociales, ideologías de estatus, etc. Esa es la realidad. Ustedes saben que después del Ricky renuncia, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del Ricky renuncia? Muy bien. ¿Qué pasó después del Ricky renuncia? Una vez sacamos a ese señor, ¿qué pasó? Empezaron a hacerse asambleas de pueblo, ¿se acuerdan? Y esas asambleas de pueblo se llenaban a través de toda la isla. ¿Qué nos quiere decir eso? El puertorriqueño sí tiene hambre de luchar por su país. El puertorriqueño sí quiere hacer las cosas. Pero ¿en qué fallamos ahí? Hubo líderes y moderadores que no eran emergentes del pueblo. Hubo infiltrados de partidos políticos, ¿lo saben? ¿Quiénes aquí participaron de asambleas de pueblo? Yo participé de la de Luquillo, de la del área este. ¿Quién más? ¿Verdad que sí? Participamos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuántas influencias político-partidistas no llegaron? Montones, personas que se hacían llamar profesores catedráticos de la Universidad de Puerto Rico con maestría, doctorado, no sé qué. ¿Verdad que sí? Y eran simples personas que venían mandadas por los partidos políticos. Influenciaron el proceso, pusieron a pelear a las personas que ya de por sí estaban molestas y empezó la división y la riña otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eso fue lo que pasó? Yo lo viví también. Faltaron agendas de trabajo robustas, hubo cansancio colectivo, no hubo buen manejo de las emociones. Gente, y por último, y lo tenemos que decir, y quiero ser bien objetiva en lo que voy a decir, las creencias y las tradiciones que nosotros tenemos como país, entiéndase, la religión se impuso también en esas asambleas. Porque entonces lo que se hacía era acaparar por mayoría de los asistentes sobre una creencia en particular y se excluía cualquier cosa que fuera diferente. Y entonces ahí empezó a dispersarse la idea maravillosa de las asambleas de pueblo, que pudo haber sido un éxito. Pues nosotros tenemos que retomar las asambleas de pueblo. Esta es la primera, ustedes son los primeros que están aquí. Y realmente, ¿qué es lo que queremos? Asegurarnos de que nos enfocamos en lo importante, en lo urgente,
en lo que es bienestar colectivo de país. Todo lo que sea un tema que nos divide debe quedar en lo que se llama el estacionamiento de las ideas. ¿Ven? ¿Qué cosas pueden estar en el estacionamiento de ideas? La religión, el aborto, la identidad, lo que es el género, por ejemplo, porque esos son temas que en este momento no se definen como servicios esenciales. Ahora mismo nosotros tenemos una crisis de agua, de luz, económica, de vivienda, de transporte, y todo eso nos afecta a todos por igual. Vamos a resolver las cosas esenciales y entonces de la mano vamos trabajando los otros temas. Pero para podernos unir, nosotros tenemos que estar enfocaditos en qué es lo que colectivamente nos afecta. ¿Me siguen? Sí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Y cuando tengamos reuniones de comunidad, esa es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para tener una reunión en paz, para no empezar entonces a dividir y a segregar en unos temas que realmente se alejan de lo que es el bienestar colectivo del país. Una vez nosotros logramos, estas cosas son por paso, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿Hablar de una religión o que tú puedas tener agua en tu casa y puedas subsistir y cocinar y bañarte y limpiar tu hogar y mantenerte en unas condiciones de salud óptimas en tu casa para tus hijos y tus nietos, lo que sea, y tus amistades? ¿Verdad que sí? Pues ahí nosotros tenemos que empezar a diferenciar una cosa de la otra. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, ¿cómo logramos organizarnos para que esto se haga? Entendamos los comportamientos de la población. Yo quería compartir esto con ustedes porque nosotros en el 2020 aprendimos el 1, 2, 3, 4 y 5 de la gente. Y yo quería compartir esa gran enseñanza que yo tuve, porque esto es, ¿verdad?, bien particular, que yo tuve cuando estuvimos en campaña para los candidatos independientes durante el 2020. Esto que les voy a explicar ahora no tiene el propósito de clasificar a nadie en cajas, ni tiene el propósito de segregar a la gente. El único propósito de lo que voy a explicar ahora es simplemente que nosotros podamos entender la psiquis de una persona que no está de acuerdo con nosotros, para que nosotros podamos comprender cómo mejor y en paz podemos manejar a una persona que se acerca a nuestra comunidad o en una reunión comunitaria, y así nosotros lograr mantener una reunión en paz y armonía y lograr el bienestar colectivo, que es lo que estamos buscando. Vamos a hablar del número 1, casi no se lee, disculpen. Número 1, los apáticos políticos. ¿Qué son los apáticos políticos? Los que cuando están en una comunidad o tú le haces un acercamiento te dicen, no, yo para allá no miro, yo no quiero saber de política, los políticos allá y yo estoy acá. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? De toda la vida, ¿verdad que sí? Son personas que tienen apatía, pero la apatía viene detrás una inquietud, viene detrás un sufrimiento y viene detrás una conciencia de que algo hay que hacer, pero me siento que no puedo hacer nada. Entonces, si usted ve que la persona le hace ese tipo de reacción, usted sepa que es una persona que tiene un potencial de colaborar. Entonces, en lugar de usted decir, pues está bien, pues si tú no quieres, pues no te voy a obligar, ¿verdad? No llevamos el caballo al río y lo que siempre decimos. No, ¿qué hacemos? Lo puedes decir, tú tienes mucho que aportar, interésate, vamos a dialogar del tema. ¿Qué te molesta? Hazle preguntas. La persona te va a decir lo que le molesta, porque si no tiene agua, ya es una molestia que causa el sistema. Si no tiene luz, es una molestia que causa el sistema, pues no es apático. Lo que pasa es que esa es su reacción. ¿Ves? Indiferencia. Son estas personas que sufren, que anhelan un cambio y tienen mucho desconocimiento. Ay, a mí no me importa. ¿Cuántos lo hemos escuchado? ¿Cuántos no hemos escuchado? Tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. ¿Verdad que sí? Esos son los indiferentes. Y cuando nosotros decimos indiferente, es muy parecido al apático. Lo que pasa es que el indiferente ya ha hecho bendición,
Ya quisiera ver otra cosa. Ya quisiera ver un cambio, pero les falta mucha educación. ¿Y cómo nosotros manejamos a una persona que está sufriendo, que te dice, pues, ay, yo tengo que vivir mi vida y ser feliz? Olvídate de eso. Ay, tú te preocupas mucho, no duermes. ¿Cómo tú enfrentas a una persona así en tu comunidad para que se involucre? Pues tú le dices, tú estás sufriendo, tú no tienes luz, no tienes agua, te sientes cómodo con el sistema económico, te sientes cómodo con que un extranjero desplace en nuestra comunidad. La persona te va a decir que está afectada, lo va a aceptar, y por ahí entonces uno le va entrando con amor y cariño. ¿Ves? No enfrentándole, decirle, pues tú eres un bueno para nada, pues entonces vete por ahí y síguelo. Pues no cuento contigo. No, esa no es la forma. Porque nosotros con amor es que vamos a empezar a unificar cada una de nuestras comunidades. Vamos a hablar de los 3, esos son los fáciles. Ustedes son 3. Todos los que están aquí son 3. Los despiertos. Y los despiertos son los que ya están convencidos, tienen la apertura de aprender, ver otros puntos de vista y se comprometen a trabajar por el bienestar colectivo del país. Eso no hay más nada que hablar. Son ustedes todos los que están aquí, los que se van a mantener en el live conectado. Esos son los 3. Lo único que se necesita de los despiertos, voluntad de servicio. Nada más. Vamos a hablar de los 4. Los 4 son los sometidos al status quo. Y esta vez se van a reír, ¿verdad? Los que dicen, ay, eso siempre ha sido así. Bueno, eso siempre ha sido así. Ay, no hay nada que lo cambie. Estos son los que dicen, yo soy de ley y orden. Y yo aquí acato las leyes del gobierno. Esos son los 4. Aquí hay uno que se está riendo. ¿Verdad que los hemos visto? No, yo soy una persona de ley y orden. Y entonces todo lo que diga el gobierno allá van en filita india y obedecen, ¿verdad que sí? Porque no piensan, no tienen pensamiento crítico. Y porque le ponen una orden ejecutiva y ya se creen que es una ley. ¿Cierto o falso? Y allá van y obedecen tranquilamente, porque siempre ha sido así. Les falta conocimiento a estas personas. Los 4. Ay, yo no voy a decir nada. Mira, yo no voy a ir a la reunión comunitaria porque es que si el alcalde bebe, pierdo el trabajo en el municipio. Esos son los 4. Las personas que tienen miedo. Y entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con una persona 4? Cuando lo mismo, con amor. Aquí hay que hablar con amor. Ya basta de despreciarnos, aquí hay que hablar con amor. ¿Tú estás bien como estás? Nuevamente les digo, personas así, tú le preguntas, ¿tú estás bien como estás? ¿Te sientes bien teniéndole miedo al alcalde? ¿Te sientes bien teniendo miedo a perder tu trabajo en el municipio? ¿Cuál es tu miedo? Háblame de tu miedo. Dejen que la persona se desahogue, denle la oportunidad. Nosotros necesitamos mucho unos de otros. Y muchos de nosotros que están en este número necesitan ser escuchados y desahogarse. Y es la única forma que entonces llegamos a los 3. ¿Ves? Vamos a hablar de los últimos. El último grupo, los 5, el fanatismo. El fanatismo. Estas son las personas que tú puedes ponerte de cabeza, de lado, les puedes dar amor, les puedes dar cariño y jamás van a cambiar su ideal político por nada. Y esto lo vemos mayormente en las personas mayores, porque los jóvenes típicamente tienen un poquito más de apertura. Claro está, no nos confundamos. Está la juventud estadista, está la juventud del PNP, está la juventud independentista, está la juventud de Lela, y todos esos jóvenes son fanáticos también, porque tienen un adoctrinamiento mental que llegados sus 18 años ya están hechos y no quieren ver más allá. Eso es una realidad también. Así que no es exclusivo de personas mayores. ¿Qué nosotros hacemos con el fanatismo? Porque este es el más complicado y el más difícil de bregar. Usted simplemente trátalo con respeto. También puede hacerle las preguntas, porque hace un tiempo atrás hubo un video, me acuerdo, de una persona que demostró estos comportamientos, que se llevó a una persona a hacer un en vivo de las cosas
condiciones de una cancha. Y la persona seguía argumentando considerablemente, eso está bien, y el techo estaba caído. Y eso está bien, y cuando la persona miraba los bancos, estaban todos agrietados y rotos, pero todo está bien. Y ese es mi alcalde, y yo voy para adelante, y con ese es que nos vamos a quedar. No había forma de entrarle a esa persona. Pues entonces a este tipo de personas nosotros con mucho amor lo dejamos ir. No hay nada más que podamos hacer por ellos. Ellos están en un estado emocional de dominio y maltrato institucional tan y tan grande que es bien difícil de romper el fanatismo político. No hay manera. Pues entonces cuando eso pasa, usted se enfoca nuevamente en las cosas esenciales. Una persona fanática necesita agua tanto como usted, ¿cierto? Necesita luz, necesita transporte, necesita seguridad, necesita educación, ¿verdad que sí? Pues por ahí es que nos vamos. Si hay un fanático, ¿tú tienes agua? Vamos a resolverte tu problema de agua. ¿Tú tienes luz? Pues vente, mira, te incluimos porque queremos que luches con nosotros en la parte de la luz, para que tú tengas luz, o tú no quieres luz. Y entonces ahí la persona, estas sí que van a tomar mucho tiempo, porque los fanáticos son personas completamente cerradas emocionalmente al maltrato institucional, ahí no hay forma. Pero si usted lo trata con respeto y amor, eventualmente el fanatismo sí se puede romper y sí podemos romper ese andamiaje de cierre emocional que tienen estas personas. Bien, vamos a hablar ahora de lo importante. Se busca, y en las redes lo estoy diciendo, se buscan 7 boricuas valientes. Pueden ser de aquí, como pueden ser en las redes. Quiero 7 personas seriamente comprometidas, una para el norte, una para el sur, una para el este, una para el oeste, una para centro-este y otra para centro-oeste. Cuando hablo de centro, hablo de montaña, gente. ¿Cuáles son los requisitos? Son 7 personas íntegras, imposibles de sobornar o influenciar por los partidos, que tengan compromiso con el pueblo y la patria, que tengan bien claro el bienestar colectivo de nuestro país, que tenga disposición de tiempo, que sea una persona dedicada y que quiera estudiar, capacidad de diálogo y trabajo en equipo y voluntad. Aquí les hago la propuesta abierta. Yo quiero 7 personas y me encantaría terminar el día de hoy y ver en las redes que a través de Movimiento de Conciencia hubo gente que dijo: Johanna, yo me apunto, yo voy a ser del norte, yo voy a ser del sur. Y ese va a ser nuestro Dream Team. Estas personas van a impulsar la Asamblea Constituyente para Puerto Rico y nosotros les vamos a ayudar en lo más que podamos como pueblo, porque el pueblo salva al pueblo aquí. Eso es todo. ¿Qué va a hacer esa persona si tú eres uno de los 7 magníficos? ¿Qué vas a hacer? Número 1, lo que queremos es, a través de estas 7 personas, organizar y reclutar líderes comunitarios que participen de actividades culturales, recreativas y deportivas para su área, que participen en reuniones comunitarias, que recopile información sobre las necesidades en su área. O sea, si eres del norte, ¿cuáles son? Vamos a tener esa reunión eventualmente, ¿verdad? Sé que es bien abarcador, pero vamos a ir a lo específico con esas 7 personas una vez las seleccionemos. Participar de reuniones para elaborar un proyecto de asamblea constituyente que emerja del pueblo. Ya es hora de hacer algo. Y hoy es el día que yo quiero saber de 7 personas. 7 personas. Ser portavoces y representantes del pueblo en el proceso. Educarse y educar a los demás con cosas como las que estamos haciendo hoy. Y que tenga una disposición de servicio. Gente, porque ninguno de los partidos militantes se ocupará de defender nuestra personalidad colectiva. Quiero 7 personas. 7 personas. Y con eso nosotros hemos logrado un gran avance. Y de ahí en adelante nos vamos a reunir y vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a hacer lo que el Congreso de Estados Unidos y Alexandria Ocasio no hizo ayer. Y vamos a empezar a hacer lo que los rojos y azules no han hecho, ni tan siquiera los verdes. Y los de la nueva política que ni siquiera hablan de asamblea constituyente, pues nosotros vamos a trabajar porque nosotros somos pueblo. ¿Ok? Piénsenlo.
y hablamos ahorita. Próximo tema, candidaturas independientes. Gracias. Gente, buenas tardes para los que no me conocen. Mi nombre es Edwin Marrero Martínez, porque vivimos en Puerto Rico y en Puerto Rico no perdemos el segundo apellido como cartagenero. Me voy a hablar de quién soy yo primero para que los que no me conocen. Yo soy un simple transportista del país que luego de 20 años de lucha por los derechos de los trabajadores ahora presido la Asociación de Camioneros y soy parte del Frente Alto Camionero como director de Relaciones Públicas. Hasta ahí, eso ahora lo vamos a echar para el lado. Hoy está aquí Edwin Marrero, el del Movimiento de Conciencia, que igual que ustedes, tiene las cicatrices que le ha dejado la vida, los problemas de los que hemos participado ya y hemos vivido tanto. Quise dejar eso ahí porque don Pedro Albizu Campo tiene otra frase bien parecida a esa que dice que nuestra patria está en guerra y sin defenderse, y que solo el resurgimiento de la moral colectiva podrá salvarnos. La moral colectiva son ustedes y están resurgiendo, y no somos los que estamos aquí. Nosotros sabemos que en las redes hay mucha gente siguiéndonos, nosotros sabemos que hay estadistas que están conscientes, vamos por repetir, asimilistas que están conscientes, porque para el que no lo sepa, si buscan en el diccionario de la Real Academia Española, un estadista es un jefe de Estado o un experto en estadística. Esa es la definición correcta. ¿Por qué ellos usan estadista? Porque cuando tú dices que tú eres asimilista suena vendepatria. Y entonces pues ya te lo van disfrazando y ahí empiezan a trabajarte la mente. Pero hay muchos, yo le digo estadoístas, que nos siguen y están conscientes que ellos no tienen ningún partido que los represente. Y hoy Joan acaba de desenmascararle que todos los estados tienen una constitución, menos nosotros, que nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de hacer una asamblea constituyente, que es el derecho internacional el que nos lo permite. Ya tenemos, pásame entonces a la parte que me corresponde. Miren qué tenemos ahí. María. Ese comentario me gusta. Ave María, pero ¿sabe por qué yo puse esto con toda intención? Miren, yo sé que Joana en esto tenemos diferencias y es bien difícil. Joana, en esto se me ha ido 5. Miren, gente, eso es una puertorriqueña y un puertorriqueño que no son número 5, eso yo lo pongo número 6. Esos cayeron en la gancería. Sí, esos son gansos, esos no son gansos. Pero no podemos despreciarlo. Lo que tenemos es que reconocer que este señor que está aquí, aunque no nos guste, es una de las personas que más conoce del sistema electoral de Puerto Rico. Pero ¿qué sucede? Que ese conocimiento él no lo usa para el bien del pueblo, él lo usa para el bien de él. Y oigan bien lo que estoy diciendo, de él, primero de él y luego de su partido. Esa es la realidad. Yo lo conozco personalmente, estuve con él allí y les garantizo que el gobernador que nos está gobernando hoy tiene ese puesto gracias a ese señor. El alcalde de San Juan, que administra la ciudad capital, tiene su puesto gracias a ese señor. ¿Por qué? Porque yo les quiero aclarar algo a ustedes. El sistema electoral que nosotros tenemos no es malo. Malos son los que nos critican. Cuando usted va y hace una marquita, eso es bien difícil que la máquina no lo registre y su voto se cuente. ¿Dónde este señor es un mago? Este señor es un mago en la estructura de los partidos políticos. Ahí es que él tiene la magia. Este señor es astuto, pero sobre astuto. Que mire lo que dice aquí: seguimos en ruta durante las próximas semanas y meses
del liderazgo PNP se continuará desplazando por toda la isla para reclutar el mejor talento, o sea, el mejor talento es las patatas en desarrollo, que ocuparán las importantes posiciones en todos los niveles, desde los comités de sectores hasta los vicepresidentes estatales, que le incluirá la participación de los organismos organismos de la juventud, mujeres y servidores públicos. Eso que está haciendo lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros no nos organizamos y tenemos gente que nos ayude y vele y nos organicemos como él, nosotros no vamos a sacar los pies del plato. Ahí está la clave, por eso yo empecé con esto. Ahí está la clave. Este señor logró que ese que nos gobierna esté allí, y que el de San Juan esté allí, y que Juan Oscar Morales esté como representante, que ganó por 2 o 3 votos, porque este señor en el voto adelantado se llevó enredado a medio mundo. Y no es que sea ilegal, pero yo tengo conocimiento del caso de Guánica, que era inmoral que esta gente llegara a los sitios a llevarle el voto adelantado, y aquí gente decía: yo quiero votar por el Edgardo Cruz. Le decía: no, pero es que no aparece en la papeleta, eso no te lo van a contar. Y tú coges gente que están en los números, como estaba Joana, del 1 al 2 o del 4 al 5, y dicen: ah, pues verdad que no aparece, le meto un palmazo. Cantaban con este. Nosotros lo que tenemos es que aprender a cómo contrarrestar eso y no odiarlo. Es un puertorriqueño mal encaminado, mal dirigido, pero pues es un poquito difícil mirarlo con cariño, pero es un puertorriqueño como yo. Joana, míralo, Joana. No lo quiero. Ya le está cayendo. Candidaturas independientes. Eso es el derecho de un ciudadano a participar del proceso electoral libre de ataduras político-partidistas. ¿Qué es un candidato independiente? Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Cualquiera. Los requisitos de un candidato independiente no los establecemos nosotros. Eso lo establece los reglamentos y la ley de la Comisión Estatal de Elecciones. Para ser un candidato exitoso es importante dejar la influencia personal de preferencia de estatus. Volvemos a Don Pedro. Se busca gente que ame más a su país que a su partido político. Por eso un candidato independiente tiene muchas más posibilidades de amar a su país, porque no tiene, como decían antes la gente, y de aquí el hermano de allá de Aguapuela se va a reír, no tiene corteja. Un candidato independiente no tiene corteja. ¿Quién es la corteja? La corteja es el partido político. Y suena fuerte, pero ese es el idioma de los puertorriqueños. Eso es lo que tenía. Yo vengo de una familia que mi abuelo y mi abuela, de aquí para allá, con la que se casó, eran 10 hermanos. Y de la quebrada para acá, tenía 10 más con la corteja. Y eso es. Los puertorriqueños de esa época eran así. Ay, lo bueno que se saludaban. No, se querían saludar. Se ponían hasta los mismos nombres. Después cuando acabemos le hago el cuento de lo que decía. Yo conocí a una prima que no sabía ni que era prima mía. Pues, ¿qué sucede con esto? Si nosotros nos postulamos como candidatos independientes para salir de las ataduras políticas, el país va a mejorar. ¿Cuántos se acuerdan de ustedes de lo que sucedió hace unos meses atrás con el plan de ajuste de la deuda? Se le trancó el bolo en el Capitolio. ¿Por qué? Porque esta vez se le metieron 2 de Victoria Ciudadana, se le metió el del PIB y se le metió un independiente. Entonces se quedaron finitos los populares y los PNP. Pero no quedaron tan finitos porque entre los dos se juntan y tienen mayoría. Y el que piense en este país que el PNP es diferente a los populares, piensa que un M&M azul sabe diferente a un M&M rojo. Así es esto. A mí me gusta hablar así en la rueda porque así que el pueblo nosotros tenemos que hablar de cómo nos entiende. Nosotros somos diferentes, por eso ayer no nos dejaron hablar, porque ellos sabían que nosotros íbamos allí.
nosotros íbamos a desenmascarar la falsa que ellos estaban montando allí. Eso era un show para ellos buscar votos en las elecciones estas de medio término y para darle un poquito de oxígeno a la estadidad para que llegue el 24 y el PNP la agarre de la mano y la saca a pasear como hace cada 4 años. De eso se trataba eso ayer. Pues nosotros no podemos permitir que eso ocurra de nuevo. Se juntaron los PNP populares. El voto decisivo, ustedes se tienen que acordar, fue de Gregorio Matías, el ex policía, ex presidente de la Asociación de Policías, y prestó el voto. ¿Por qué? Porque no, Pedro hizo un compromiso conmigo. El mismo Pedro que Rivera Chat dice que las lealtades caducan. Pues sí, caducaron. Tan pronto la Junta le metió el plumazo, se acabaron las lealtades y se quedaron sin pensión los policías otra vez. ¿Por qué le traigo el tema? Son 27 senadores. Si nosotros postulamos una persona seria y con principios, tampoco es que nosotros queremos que cualquier persona del país, oye, reconocemos cualquier ciudadano inscrito que cumpla con los requisitos constitucionales puede aspirar. Pero nosotros estamos buscando gente que queremos apoyarlos, pero que sea gente íntegra, porque para la corrupción ya los tenemos ahí. Gente íntegra. Si nosotros cogemos los 8 distritos y le metemos un senador por distrito, ya son 8. Tenemos el senador independiente, 9. Los Victoria Ciudadana van a meter los 2 de ellos como siempre. Proyecto de Idea va a meter los 2 de ellos, ya son 13. Entra Vargas Vidal 14. Podemos meterle uno más por acumulación. Son 15. ¿Cuánto queda? 12. Le podemos regalar los 12 a los populares y los PNP. ¿Por qué? Porque para usted aprobar un proyecto en la legislatura, especialmente en el Senado, usted tiene que tener 14 votos para tener la mayoría, porque son 27. Pues le van a quedar 12. Ya ellos no pueden aprobar un proyecto. Y ahí es que está el problema de nosotros. Nosotros sacamos a Ricky. Ricky no se fue. A Ricky lo votamos. Cometimos un error. Del Capitolio teníamos que irnos, de la fortaleza teníamos que irnos al Capitolio y sacar al malandrín más grande que existe, que se llama Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat, le hago esta historia para refrescarle la mente. ¿Se acuerdan que Pierluisi fue escondido en la casa de una juez? Tomás Rivera Chat se arropó con la Constitución del país y fue al Tribunal Supremo con razón, porque la ley que avalaba supuestamente el derecho de Pierluisi a firmar como sucesor era ilegal. O sea, eso no, constitucionalmente se caía. Él no sabía, porque él es abogado. Lo sabía yo, que soy un camionero, ¿cómo no lo va a saber él? ¿Qué pasó? Rivera Chat se arropó con la Constitución y el Tribunal Supremo lo dio la razón. Y a los 2 días, Rivera Chat usaba la Constitución de papel sanitario, porque quería que la Cámara y el Senado le confirmaran a Jennifer González. Esa es prima mía. Esto está bien. Quería que le confirmaran a Jennifer González como secretaria de Estado para que ella asumiera el puesto de gobernador. O sea, esos son el tipo de personas que nos gobiernan. Por eso es que yo les traigo esto, porque es que ustedes no. Ustedes están aquí porque ustedes son número 3 igual que yo. Ya nosotros abrimos los ojos. Pero para que todos los que nos escuchan y para que ustedes lleven el mensaje, eso fue lo que sucedió. Se arropó con la Constitución, que en ese momento tenía razón de hacerlo porque era ilegal lo que hacía Pierluisi. Y a los 2 días usaba la misma Constitución de papel sanitario porque él quería que le nombraran secretaria de Estado a Jennifer para que subiera a gobernación. Esa es la gente que los partidos políticos ponen a gobernar. Y ahí está el problema. ¿Se necesita un partido para ser exitoso? Eso es falso. Eso es falso. El mejor ejemplo lo voy a utilizar. Ustedes lo mencionaron. Yo creo que si separaron 20 personas y a identificar su nombre, mencionaron a Eliezer Molina. Todos los que se pararon allí. ¿Por qué? Porque hubo
6 candidatos a gobernación y ganó uno. Quedaron 5. ¿Dónde están los otros 5? De los otros 5 sabemos de uno. Por eso es que ustedes lo mencionan, porque sabemos que ese fue el que se quedó luchando, porque ese no dependía de ganar para trabajar. Y esa es la virtud principal de un candidato independiente. Yo traté de aspirar, o sea, yo aspiré, pero yo me fui por el camino más lejos. Yo entiendo que un candidato independiente no debe recoger endoso. Yo lo llevé al tribunal y llegué hasta el Tribunal de Apelaciones. Y el Tribunal de Apelaciones se le sentó encima hasta el viernes antes de las elecciones a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para cuando bajó la decisión de que ellos no tenían jurisdicción, yo no tenía alternativa de ir al Supremo. Porque yo sabía que si yo iba al Supremo les iba a ganar el caso. Que agotaron el tiempo. Agotaron el tiempo. Esa es donde el amigo de Joana, que yo tenía aquí primero, es un experto. Es en eso. Y ahí estaba cayendo bien. Edwin Mundo es un experto. Sí, pero puedes aprender de él mucho. Por eso. Podemos aprender de él. Esa es la estrategia. Porque él tiene sus debilidades, lo que hay que buscarlas. Hay que aprender de él. Y lo que él hace bien, hay que reconocerlo, pero no aplaudírselo. Tenemos que imitarlo y hacerlo igual que nosotros. Cuando vayan a buscar el voto adelantado, si el pueblo no nos ayuda, va a pasar lo mismo. Si el pueblo nos ayuda y ustedes se juntan, ellos no pueden ir solos a buscar el voto adelantado, porque un representante de un candidato independiente de esa zona tiene el derecho de ir con ellos, y ese voto no se lo pueden robar. Esas son las situaciones que nosotros queremos mejorar en esto. Experiencias del 2020, Cristo amado. La participación de la diáspora en las elecciones. Esto yo no lo voy a tocar mucho. ¿Por qué? Porque ahora mismo el código electoral va a ser revisado nuevamente. Nos van a cambiar los muñequitos y están haciendo lo mismo, están jugando con el timing. Lo están estirando y no van a hacer nada y lo van a llevar al año de las elecciones, faltando 6 meses, van a ganar el código electoral. ¿Qué pasó con eso? Yo fui ellos le llamaban el enlace en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo era el que representaba a Eliezer Molina. Ustedes saben lo que yo tuve que hacer para poder entrar a la primera reunión. Yo tuve que impugnar la papeleta estatal que ya se estaba imprimiendo y ya había más de 400,000 papeletas impresas que eran las del voto adelantado. Porque a mí no se me permitió entrar cuando el reglamento era claro y decía que yo tenía que estar en todas las actividades que afectaran la candidatura del candidato independiente al gobernador. Si ustedes se acuerdan, la papeleta, está el PNP con la Palma, la Pava, el PIB, el otro. Encima de la candidatura de Eliezer, se supone que apareciera la descripción de cómo se vota por un candidato independiente. No, pero no aparecía. No apareció. Ese fue el argumento que yo utilicé para impugnar la papeleta. Y sepan, gente, que nosotros teníamos todas las probabilidades de ganar en el tribunal, pero el propio Eliezer me dijo: Marrero, le va a costar al país como 2 millones de pesos, porque va a haber que votar todas esas papeletas y las elecciones no se van a dar. Nosotros aquí no venimos a adular a nadie ni a empujar un candidato. Nosotros no sabemos si Eliezer va a aspirar nuevamente. El año en que aspiró, yo creo que yo hice lo correcto, voté por el que era y defendí el que era, pero tampoco nosotros nos vamos a convertir en un 5 por Eliezer. Si Eliezer hace algo malo, nosotros el deber de nosotros es decirle: yo creo que te está yendo por el camino que no es. Le digo esto para que sepan el tipo de integridad de nosotros. Nosotros no venimos aquí a cargarle las maletas a nadie. Nosotros lo que queremos es empujar los mejores candidatos independientes que se presenten para que tengan opción al triunfo. Porque si usted llena el Capitolio de candidatos independientes, se trancó el juego. Ya el pueblo empezó a ganar. Apatía a la política. Estos son los más importantes que nosotros tenemos que buscar en cuanto a candidatos independientes.
Mire, yo si me postulo, a mí no, si algún estadista estadoísta me está viendo y quiere votar por mí, bien recibido. Pero de los fanáticos PNP, yo no quiero el voto porque yo sé que ellos son fanáticos y ellos van con gringolas azules y hacen una cruz debajo de la palma y se acabó. El voto importante de nosotros, a los que nosotros tenemos que sacar a votar, es al millón de personas que se quedó en su casa. Si del millón de personas que se quedó en su casa, y hagan el ejercicio matemático, Pierluisi está allí con 470, 480 mil votos. Se quedó 1,5 millones, vamos a poner 1.200.000. Si medio millón de esos salen a votar por el candidato independiente, ya ganó las elecciones. Esos son los que nosotros necesitamos, los que están en la apatía política, que se quedaron, porque no es que sean apáticos, es que ya se cansaron de que los cojan, como decía Ricky, que los cogían de tontero. Pero esa es la clave que nosotros tenemos que buscar. Pero muchos están... Sí, todavía. Participación del proceso electoral. El sistema político de nosotros y el sistema electoral de nosotros está hecho para los partidos políticos. Yo no vengo aquí a vender eso ni a engañar. Pero no es imposible que se pueda correr. Y nosotros lo demostramos con un candidato que era en esa época completamente desconocido, lo pusimos en la papeleta y lo llevamos a debatir. Así que se puede. Hay que tener la voluntad de hacerlo. Pero la participación del proceso electoral, le voy a dar por encima de lo que me acuerdo, y vuelvo y le digo, como eso está en el mismo juego de cambiarlo, usted tiene que, esto lo tenemos más adelante, ¿verdad? Los requisitos. Pues los requisitos, usted tiene que radicar una intención de candidatura. Usted tiene que llevar 10 años de planilla. Si es para legislatura municipal, 5 años. De los últimos 5 años o los últimos 10 años. Prueba de dopaje, tiene que llevar del CRIM, tiene que llevar ASUME. Todo lo que ellos inventaron son como 10 requisitos. Pero tenemos que, como les digo ahorita, tenemos que esperar a las enmiendas que le van a hacer al código. La importancia de involucrarse en la política. Todos que estamos aquí sabemos cuál es la importancia. Si no, no estuviéramos aquí. Si nosotros dejamos que ellos sigan y el pueblo no se mete, pasa lo que pasó ayer. Ayer estaba deponiendo allí, en la misma mesa, un representante de Cagua o senador, Acevedo Vilá, Zoela Boy, llegó Yulín. Eso es lo que había allí deponiendo. O sea, los que quebraron el país eran los que estaban hablando de cómo resolver el problema del Estado. Para que ustedes vean que si nosotros no nos insertamos en el sistema político partidista, no partidista, político electoral, es lo correcto. Si nosotros no nos insertamos en el sistema político electoral del país, los azules y los rojos van a seguir. Y para el que piense que los verdes, los de Victoria Ciudadana o los de Proyecto Dignidad son diferentes, le voy a volver aquí a la participación en el proceso electoral. Mi hijo, el hijo de un camionero, se hizo galatero, se hizo trabajador social y ahora se hizo abogado. Y ese fue el que llevamos a defender los votos de Edgardo Cruz como nominación directa. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que insertar, no nosotros solo los que estamos aquí, tenemos que meter a nuestra familia en esto. Tenemos que tener un proceso puro y se puede, gente, se puede. Es difícil, pero se puede. El caso de Edgardo Cruz fue el siguiente. Edgardo Cruz, para que ustedes sepan lo que estoy diciendo, que Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no son diferentes, es partidocracia igual. Ese que le mencioné como abogado, que es mi hijo, hizo una solicitud por medio mío, él fue el que me la redactó, solicitando un comisionado electoral especial. ¿Por qué especial? Porque nosotros sabemos leer la Constitución y la Constitución es clara. Y el reglamento y la ley es claro, dice que los partidos políticos tienen comisionados electorales.
pero estamos en el 2020, estábamos en el 2020 en ese momento. O sea, las cosas cambiaron. Pues tenía derecho Eliezer Molina, un comisionado electoral especial. ¿Saben qué? No me asombró en nada que el PNP le votara en contra, que los populares le votaran en contra. El PIB yo no esperaba que fueran tan boquiabajo y le votaran en contra, pero el que a mí me asombró fue Victoria Ciudadana, porque Victoria Ciudadana en las elecciones anteriores habían tenido a la misma candidata como candidata independiente y había sufrido lo mismo que estaba sufriendo Eliezer Molina, el discrimen y la falta de representación. ¿Sabe cómo le votó Victoria Ciudadana? En contra. Pues definitivamente, cuando usted hace un partido político, usted se comporta como tal. Se comporta exactamente como los partidos tradicionales. Usted es otro partido político más. Y el caso de Edgardo Cruz, para el que no lo sabe, Edgardo Cruz era PNP. Trató de coger por el PNP. Lo estaba ayudando el líder de los camioneros del sur. Me llamó, me dice: Matero, necesito una ayuda. ¿Qué pasó? Tenemos un candidato bueno y el PNP no lo quiere certificar. ¿Tú conoces a alguien? Y yo llamé a un individuo que es senador hoy día. Y le dije: hermano, tenemos esta situación en Guánica. ¿Sabe la contestación? No, yo no te puedo ayudar porque Papichi era el candidato PNP, al que Edgardo estaba retando en primaria. No te puedo ayudar porque Papichi es mi amigo. O sea que en los partidos políticos la amistad va por encima de la democracia. Le toco todos estos temas porque es que tenemos que despertar. Lo poquito que nos falte, hay que despertar. Viene Edgardo Cruz y radica su candidatura con Proyecto Dignidad. El hermano del alcalde, del candidato alcalde popular, era o es homosexual. Y sabe que Edgardo Cruz, y lo digo públicamente porque él lo ha reconocido, que él es abiertamente homosexual. No. Él es doy y yo soy libre. Bueno, no tenemos ningún problema con eso. ¿Qué pasó con Proyecto de Dignidad? Después que lo habían certificado, lo desertificaron. Entonces, ¿qué él hace campaña? Nominación directa. Y para que usted gane nominación directa, la realidad es que el pueblo quería que él fuera su alcalde. Y nosotros tenemos las evidencias de que Edgardo Cruz sacó 2.450 votos versus 2.380 y pico que sacó el Popular. El Popular es el alcalde. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo, lo que le explico ahorita. Edwin Mundo es un águila, esos tipos son brillantes en su campo. Claro, utilizan, como les digo, su inteligencia para lo malo. Cuando pudimos obtener eso, ya era marzo del 2021. Llevamos al tribunal, ¿y qué dijo el tribunal? Que los términos se vencieron, ya no podemos hacer nada. Y el candidato que el pueblo eligió no ganó. El Tribunal Supremo se quedó empate. Pero ya tú sabes cómo es el truco ahí. ¿Quién manda allá arriba? Pues allá arriba mandan los que los nombraron, no mandan ellos. Se quedó empate el Tribunal Supremo con una opinión disidente que es lo mejor que yo he leído en mi vida de un juez. El juez Estrella. Y terminaba diciendo: jamás sabremos quién fue el verdadero ganador de la contienda electoral de Guánica. Él no lo sabe, yo sí lo sé. Y todo lo que me están escuchando, cuenten y juren que ganó Edgardo Cruz Vélez. Yo estuve ahí, yo tengo las evidencias, pero el sistema político partidista que domina la Comisión Estatal de Elecciones le hizo el juego y cuando llegó al tribunal se cayó el caso. Crea tu grupo de trabajo de pueblo independiente a ningún partido o organización. Una vez cumplas con los requisitos de ley y reglamento como candidato independiente, crea tu campaña. Esto de tu campaña está reglamentado por el Contralor Electoral. Incluso tienes que, si tú vas a aplicar, uno de los requisitos es que cojas el curso. Es gratuito, si no me equivoco, te cobran 3 o 4 pesos por el. No estoy seguro, pero yo creo que está gratuito.
Y usted viene y va al control electoral, coge el curso que le explican cómo es lo que usted puede hacer, qué no puede hacer, cuánto puede recoger, cuánto no puede recoger. Claro, al ciudadano común y corriente, porque todos sabemos lo que hay con los PAC. Eso es el truco más grande que se han inventado. Y entonces usted crea su campaña. Nosotros como movimiento le vamos a apoyar en los foros durante la campaña y promoción. Claro, no puede haber, si nosotros lo apoyamos es como estamos haciendo ahora, no puede ser monetario, porque si es monetario usted tiene que incluir eso al registro electoral. De alguno de ustedes, los que lo están escuchando, se quiere postular y quiere recoger dinero, como dice la ley, tampoco tenemos problema. Ahora, es como dice la ley. Si nosotros apoyamos a un candidato y a los 6 meses que él está haciendo campaña nos enteramos que ya está con truco, nosotros somos los primeros que lo vamos a denunciar. Nosotros no podemos ser igual que lo que criticamos. Los ayudaremos con la campaña, con la educación electoral, que es lo que empezamos a hacer hoy. Y vamos a apoyar solamente candidaturas emergentes del pueblo sin influencia de la partidocracia. ¿A qué me refiero ahí? No podemos hablar mal porque nos tienen aquí. Pero no podemos decir como decía Ricky, que los cogía hasta los de ellos. Y nosotros no podemos pasar por eso. Nosotros no somos tontos. Y ellos, menos todavía. Ustedes están escuchando a un alcalde como en el pueblo que yo vivo, diciendo que a lo mejor se desafilia, o sea en Santiago, Comerío. Estamos oyendo a un alcalde como Betito Márquez de Toabaja, diciendo que se va a desafiliar del partido. Ustedes ya vieron a el representante, ¿se acuerdan el nombre de se desafilió hace poquito, popular? Luis Raúl. Luis Raúl se desafilió ya. ¿Y qué dijo Luis Raúl? Luis Raúl dijo que él no va a correr por los populares, pero que él es popular. Pero que él no va a correr por los populares. Pero que piensa correr independiente. Ahí tenemos a uno que nosotros lamentablemente no podemos apoyar, porque lo que ese individuo con esa mentalidad popular no ha hecho en 20 años que lleva allí fotuteándose el sueldo, no lo va a hacer ahora con la vez independiente. No, yo le reconozco y le aplaudo que se haya desafiliado, pero no me va a coger de tonto ahora decir que no, ahora soy distinto. Máxime cuando él mismo se reafirma que sigue siendo popular. Pues no hay alternativa. Puede aparecer un individuo de nombre Abel Nazario a coger independiente, porque lo dijo en las otras elecciones. Pues ahora, si ya cumplió la probatoria que le echaron o lo que hayan echado, pues él puede venir radical. Y está rehabilitado, Entonces estaría rehabilitado. Yo no tengo problema si se rehabilitó. Yo tengo problemas de credibilidad con él. Dios quiera se haya rehabilitado, pero la credibilidad no la tiene. Pues nosotros lo que queremos hacer claro, que nosotros, a gente que no cualifique, o que nosotros no somos los que lo vamos a evaluar. Si usted se quiere postular, lo que está escuchando, y usted que está aquí, y usted conscientemente sabe que no cualifica, usted tiene su derecho a hacerlo. Pero nosotros reservamos el derecho a apoyar a quien nosotros creamos que es el que está en la situación correcta. ¿Nos queda algo, Joana? Pues gente, solo nos queda agradecerle la oportunidad que nos han dado. Y cuando llegue el turno de preguntas y respuestas, si tienen alguna, me la hacen. Si no la tengo la contestación aquí, me comprometo a que se la voy a buscar y yo les voy a dar mi número. Mi número está abierto en las redes sociales, como Eloy Marrero, en la Asociación de Camioneros también está mi número. Me llaman y estamos a la orden. Buenas tardes. Gracias. ¿Ya está en blanco? No, ponle MDC, porque tú eres de nosotros. Y culminando, Pensé eso. Pero es de adentro. quiero que nos pongamos a pensar que tenemos las herramientas. Las herramientas están. Ahora depende de cada uno de ustedes, de esa mirada, de ese valor puertorriqueño, de ejercerla. Porque sí tenemos el poder. Y el pueblo lo tiene. Simplemente ha vivido secuestrado por las divisiones de los colores partidistas. Ahora, tenemos la voluntad.
Eso es lo que necesitamos. Y yo necesito que en el día de hoy, de aquí o de las redes, que levanten la mano. ¿Quién se hace disponible? ¿Quién se hace disponible aquí? Es la voluntad. Y ya hemos demostrado. Tenemos ya una persona aquí. Hemos demostrado con lo que el movimiento y otros ciudadanos que sí se puede el cambio con consistencia y voluntad. Sí lo podemos hacer si el valor y la voluntad emana de nuestro corazón. Así que los dejo con eso. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a todos los que nos siguen apoyando. Así que vamos a cerrar este trabajo educativo y entonces vamos a empezar acá para las preguntas y respuestas. Así que gracias a todos. El Movimiento de Conciencia le agradece al pueblo de este tiempo apreciado de los que están aquí y de los que están en las redes. Gracias. Le quiero aclarar algo. Los partidos están organizados y los que queramos aspirar tenemos que organizarnos igual, porque si nosotros nos postulamos, por decirte un ejemplo, 5 para senadores por acumulación, lo que hacemos es que diluimos los votos porque no estamos como ellos. Si ustedes se fijan, a lo mejor ustedes no saben y no se dan cuenta porque cada cual vota en su región que le corresponde. Los partidos lo que utilizan es lo siguiente: ¿usted cree que siempre Rivera Chat sabe? ¿Por qué usted cree que siempre Dalmau sale? ¿Por qué usted cree que siempre Luis Saúl sale? Porque cuando ellos van a acumular, ellos ponen y buscan donde más votos tienen y le ponen el nombre de Rivera Chat arriba a los PNP. Y cuando va el PNP con sus gringolas azules puestas, raja la palma, ellos piensan a lo mejor que están votando por otro, están votando por el que está primero en la lista. Pero los candidatos independientes no tenemos esa oportunidad. Por eso nosotros tenemos que organizarnos y mucha participación en las cuestiones de distrito. ¿Por qué de distrito? Porque como senador de distrito usted tiene 2 candidatos. O sea que si aquí hay 2 personas, por ejemplo yo a mí me tocaría el distrito de Guayama. Si aquí hay alguien que sea de Comerío, Naranjito, Barranquita, Guayama y lo que le Salinas que le incluye, podemos correr juntos. Porque usted puede votar por 2, pero por senador por acumulación, la constitución que no existe, porque es la constitución que no existe. La media, por conveniencia. La que nos impusieron nos permite un solo senador por acumulación. Sin embargo, los partidos de acumulación 7 y 8. ¿Por qué? Porque está diseñado el sistema electoral para ello. Nos podemos organizar. Y yo creo que aquí nosotros tenemos otra que va a dar el paso al frente. Y yo no he decidido por qué candidatura voy a correr. Lo que yo sí he decidido es que si Dios me da salud y me da vida, yo voy a aspirar a un puesto electivo en el 2020.